¿cuáles son las fortalezas y debilidades que presenta en particular este museo? Para empezar, no somos museos, somos galería de arte, ¿no? Hay mucha diferencia entre un museo, una galería, un centro de exposiciones, una sala de exposiciones. Hay muchas diferencias. Fundamentalmente, cuando el museo es como tal, es que tiene obra que se presenta antiquísima y que se va presentando por temporadas y por generaciones y que siempre está instalada, ¿no? Entonces eso lo hace lo diferente de un museo a una galería. Nosotros somos la Galería de Arte Frida Kahlo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esta nació hace aproximadamente más de 40 años aquí en la universidad, y desde entonces las fortalezas nuestras es que la gran mayoría de los artistas plásticos sinaloenses aspiran a exponer en ellas. Otra de nuestras fortalezas es que nuestra galería siempre le da a las personas, a las nuevas generaciones, o se le llaman artistas emergentes, la oportunidad de participar con la intención de que ir creando desde el currículum que se necesita. Otra de nuestras fortalezas es las condiciones óptimas que tiene la galería para las exposiciones, y que además es un recinto oficial y muy visitado. ¿Y cómo debe estar más potenciado? Necesariamente el equipamiento, que es lo que siempre ha sido nuestra debilidad, equipamiento para tener todas las condiciones necesarias como para poder ofrecer de manera más óptima una atención, ¿no? En el terreno de la seguridad, en el terreno de la iluminación, en el terreno de cómo guardar nuestra propia obra, que viene siendo parte de lo que sería nuestra pinacoteca de obra, ¿no? Okay. ¿De dónde recibe el presupuesto aquí esta galería? De la Universidad Autónoma de Sinaloa. Okay. Creativamente, ¿qué hacen como directivos si no hay presupuesto? Todo. ¿O todo el tiempo? Todo. Okay. Nunca hay presupuesto. Y sin embargo, por ejemplo, si ahorita vas a la Galería Frida Kahlo, vas a encontrar obra de gente de Egipto, de la India, de Siria, de Turquía, de Japón, de Taiwán, de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Chile, de Cuba, de Venezuela, de Estados Unidos, de Canadá y de muchas partes. Entonces, aquí el asunto es muy importante el no dejarte vencer, porque si de alguna manera te quieres dejar vencer, entonces automáticamente ofreces menos, rindes menos, haces menos, y entonces justificas. A las autoridades le justifican, no, bueno, pues no hay nada, no se está haciendo nada, trabajan más o menos, entonces pues no les damos. Pero si ellos ven que a pesar de todo lo que existe, sigue existiendo, se sigue dando, y no te estoy hablando de ahorita, te estoy hablando de exposiciones, 31 artistas internacionales, te estoy hablando de 100 años de color colombiano, te estoy hablando de 40 mujeres de Brasil, te estoy hablando de ya 4 temporadas de lo que sería la celebración universitaria de Día de Muertos, exposiciones internacionales, y de muchas exposiciones que trabajamos de tal suerte que siempre estamos construyendo y estamos creando. ¿El proceso que sigue para poder llevar a cabo una exposición aquí? Lo primero es que tú tienes que visualizar desde tres ángulos diferentes las propuestas. La primera, la propuesta que te hace un artista local o cualquier otro artista para exponer. Necesariamente lo primero que tienes que hacer es revisar la obra, la cantidad de obra, la calidad de obra, que tenga las condiciones, etcétera, para poder tú hacer una propuesta de trabajo. Luego, la segunda es la que se convoca a nivel internacional, que convocas, que tú proyectas y tú convocas con un tema determinado. Día Internacional de la Mujer, 31 artistas internacionales,
desde México lindo y querido, etcétera, por mencionarte algunas que eran las que tú estás convocando a nivel internacional. Entonces estás escogiendo a los artistas de los diferentes países que pudieran participar y estás haciendo una curaduría primaria a grosso modo, la estás haciendo viendo la obra por internet y eso, y poco a poco ir ajustando lo que debe de ser. Otra de las cosas es que no te debes de salir de los establecimientos en relación a cuánta obra cabe por exposición, porque no puedes meter ni toda ni puedes meter poquita, porque entonces rompes, entonces tienes que tener ese equilibrio. La tercera son las exposiciones institucionales, las que se realizan como de carácter institucional, como son los compromisos que hace la universidad con otras instituciones, con otros grupos, o algunas celebraciones como son nuestras bienales de pintura. Y las últimas son aquellas que te llegan del extranjero, pero que te están solicitando el espacio que tienes que valorar. Entonces todo eso tienes que proyectarlo. Okay. Ya tienes las 4 definidas y entonces vas a hacer una serie de promociones, publicaciones, etcétera, para irlo se llama ir calentando el ambiente entre la gente, que vaya sabiendo que vamos a tener, qué es lo que vamos a tener, y entonces trabajar mucho lo que es el asunto de la difusión, los flyers y todo lo demás, para darle a conocer, hacer los programas de mano, hacer las fichas técnicas, hacer el registro de la obra, para hacer los videos virtuales, para hacer los catálogos, etcétera, etcétera. O sea, es un proceso muy grande. No es cuestión de decir, voy a poner esa exposición, ¿no? El proceso que se hace es un proceso muy grande, muy amplio, y que muchas veces la gente no lo entiende en todo el proceso. Por ejemplo, una cosa que no entiende, por ejemplo, los artistas. Tú expones, haces la exposición hoy y ya mañana te están pidiendo los certificados. Y tú les dices, los certificados van a salir hasta que la obra se levante, hasta entonces. Entonces hay mucha gente que viene a exponer simple y sencillamente por currículum, por presumir aquello. Nosotros estamos tratando de evitar a esos artistas, estamos tratando de evitarlo en todo lo que se puede para poner artistas que tengan seriedad en lo que es el mundo del arte. Dice, ¿toman en cuenta la opinión del artista expositor para llevar a cabo el montaje de su obra? Puede ser, pero hay que entender una cosa que es muy clara. El espacio es el espacio y el espacio te manda, ¿sí? El espacio, hay ocasiones que tú no puedes trastocarlo, no puedes cambiarlo, no puedes, entonces a veces no. Cuando se puede, claro que sí. Yo soy escenógrafo, me he dedicado durante toda mi vida a la escenografía, y claro que una de las cosas que más atiendo es la petición del director, en este caso sería el artista. Del director, veo, razono y entiendo con él, discuto con él, incluso discuto con los propios actores para saber cuál es el desplazamiento y todo lo demás, y después de eso entonces empiezo a construir y empiezo a crear. Lo mismo pasa en las exposiciones de pintura, pero si tú le dejas al artista, entonces probablemente no puedas cumplir con tu función de galerista. Una cosa es ser artista plástico y otra cosa es ser curador y otra cosa es ser galerista, ¿no? Entonces son cosas completamente diferentes, y el galerista lo que está buscando, y lo que muchas veces no entiende el artista, es que tú tienes que buscar la armonía de todo el proceso del montaje museográfico, con la intención de que la gente cuando entre a ver la exposición sienta una atracción así momentánea por ella, que vea y de pronto la gente le motive a ver. ¿Cuántas veces la gente no ha llegado, ve así y se va? Recurrente, y sobre eso tienes que trabajar. No es el público de la Ciudad de México, no es el público de Chiapas, no es el público de Colombia, de Argentina, de Taiwán, no son los mismos públicos, y por lo tanto nosotros galeristas conocemos perfectamente la afluencia que nosotros tenemos de nuestro público y tratamos de trabajar en relación a eso, a que nuestro público, el que es más recurrente, pueda tener un espacio de mucha libertad. Entonces, sí tomamos en cuenta, por supuesto, siempre tomamos en cuenta la opinión del artista, pero es más importante entender cuál es nuestro propio espacio museográfico para poder montar la obra. ¿Cuál es la diferencia entre el montaje de pintura
Ninguna. ¿Sigue el mismo régimen? Sí, lo único que si es escultura, tú tienes que buscar si la escultura te da para que la arrincones, la escultura te da para que la pegues a una pared o tu escultura te da para que la pongas en el centro. Es dependiendo, lo que tú tienes que visualizar, mucho es el carácter de la escultura, por ejemplo. Entonces, a partir de eso es como tú razonas el desplazamiento en relación a la escultura. Ahora bien, en relación a la fotografía, por lo regular es un poquito más complicado casi siempre por los cristales, porque la fotografía, la mayoría de la obra viene cristalada, trae cristal de frente y tiene muchos rebotes de luces, entonces hay que trabajar mucho para las luces, para que pueda la obra tener buena visibilidad. Pero otra cosa que no te decía en lo anterior, precisamente es eso. Cuando tú haces un levantamiento museográfico para poder hacer una exposición, tienes que también ubicar precisamente las luces, tienes que ubicar los recorridos. Por ejemplo, si tú, le pones una luz que o te está entrando luces por la ventana o por otro tipo de partes, entonces de alguna manera la obra, en lugar de levantarse, se aplasta, en lugar de hacerla que pueda tener esa impresión que debe ser, tú mismo la encierras, ¿no? Entonces es bien importante todo eso, pues, ¿no? Sí. Bueno, respecto a lo comentado de la iluminación, ¿cuál es el sistema de iluminación que tiene aquí esta galería para sus obras de exposición? La común, la vieja, la antigua, ¿sí? Luces de rieles, algunas de 50 watts, algunas de 10 watts. Todo lo que te digo, muchas veces nuestras debilidades son la infraestructura, ¿no? Sí. Bueno, y la otra pregunta es, ¿cuál es el sistema de seguridad que tiene aquí la galería, tanto para sus obras expuestas como para el museo o la galería en general, perdón? Tiene sistema de video, pantalla video, que es la que está resguardando 24 horas, y tiene personal prácticamente las 24 horas atendiendo. Sí, hay veladores, hay vigilantes, y algunas veces, por ejemplo, el del aseo sustituye en un lapso de tiempo al vigilante, etcétera, pero se tiene la seguridad, sobre todo personal, prácticamente casi del 100%, ¿no? Se encuentra bien ahorita en seguridad. Sí. Ya vamos a continuar con las últimas 5 preguntas que vienen siendo de nuestro interés, que vendría siendo ¿qué tipo de personas es quien más visita los museos? Ya sea niños, adultos. Adultos. Por lo regular el adulto es el que más visita siempre en nuestras galerías, en nuestras casas de la escultura, pero también tiene que ver necesariamente con el tipo de exposición que tengas, ¿no? Por ejemplo, lógico es que cuando hacemos la exposición Una mirada al mundo de la mujer, la que más viene son mujeres. Sí. Sí, cuando hacemos, por ejemplo, una exposición de la paz, los que vienen más son las personas que les interesa el rollo cultural y eso. Cuando hacemos las exposiciones de niños, de Navidad, de niños, juguetes y eso, pues viene mucha familia, ¿no? Entonces es dependiendo. El estudiante por lo regular viene porque lo mandan, pero no viene por sí solo, no tiene la cultura de visitar los espacios estos. ¿Y cuál considera usted que es la obra más famosa de este museo? No somos museo, por eso no tenemos obra permanente que tú puedas decir. Ustedes son temporales. Somos galería, nuestras exposiciones son temporales. ¿Sí? ¿Y cuánto personal se necesita para el mantenimiento? Se necesitaría mínimo unos 15 gentes y tenemos 3.
Se divide el trabajo entre los tres entonces. Entre todos, sí. Ok. ¿Y cuáles son los pasos que tuvieron que seguir para poder montar? Cada que cambian de exposición, ¿cuáles son los pasos que siguen para montar? Primero, revisar, por ejemplo, cuál ha sido la convocatoria a la cual nosotros hemos invitado. Por ejemplo, ahorita si vas a la Galería de Arte Frida Kahlo, te vas a encontrar con una exposición que se llama Cuarta Celebración de Exposición y Encuentro de Arte Internacional. Entonces, el primer paso es tener bien definido el proyecto que vas a presentar pictórico. Bueno, ya lo hemos decidido que el tema será la muerte en México o la celebración del Día de Muertos en México, como la que sigue, por ejemplo, que es sobre la paz. Entonces, el tema que está es la paz. Bueno, te voy a hablar del que viene y tú visita el que está. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, vamos a convocar a una exposición sobre la paz, ok. Ya definimos con la paz. Ahora, ¿quiénes vamos a ser los involucrados? Entonces empiezas a buscar quiénes se van a involucrar. Entonces nosotros decimos, bueno, ahora vamos a involucrar al Pacto Nicholas Royce de Nueva York, vamos a involucrar a Paz Cultura, vamos a involucrar a Paz, a los organismos de paz en Argentina, en Chile, Ecuador y Colombia, y vamos a convocar a todos los que tengan a los grupos de misiones culturales de paz, etcétera, etcétera. Entonces ya definimos quiénes son prácticamente la parte importante. Por supuesto, la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es convocante, ¿no? Que lo estamos convocando nosotros junto con Pereira Colombia. Somos dos organismos que estamos trabajando directamente en la coordinación. Ok, ya hemos definido eso y entonces nos vamos a definir quiénes más van a participar. Paz Cultura, desde el grupo Paz de Cultura de Portugal, el grupo de Linda de Sousa de Madrid, vamos a involucrar a la gente de Clara Pechansky de Brasil, a Jorge Torres de May Colombia, a Luis Eduardo Mejía de Baricharte, y así empezamos a ver por Cuba, por Nicaragua, por todas partes, y empezamos, y hacemos todo. Convocamos ya exactamente con la técnica, las medidas y todo lo que va a ser. Esta que vamos a convocar, la obra es de 25 por 25, 20 de mancha y 5 restantes de fuera. Sin bastidor, sí, tiene que ser o papel o tela nada más, no puede ser otro soporte. Entonces vamos, las técnicas pueden ser las que quieras, puede ser acuarela, puede ser acrílicos, puede ser óleo, puede ser lo que tú quieras. Entonces convocamos y ya sabemos exactamente de quién. Bueno, luego buscamos dónde son las recepciones de la obra, cómo se va a recepcionar para poder atraer. Por ejemplo, yo necesito obra de la India. Entonces, de la India, Portugal no se quiso hacer cargo ni España, entonces directamente, incluso ayer llegó entre otras obras de la India, ya llegaron de Taiwán, ya llegaron de Egipto. Entonces convocamos los puntos y se centra la entrada de la obra ahí se selecciona y ya después se manda a México. ¿Por qué es bien importante todo esto? Porque nosotros estamos planteando que no únicamente se va a hacer en México, sino se va a hacer en 23 países y va a ser itinerante. Va a recorrer 23 países, entonces necesitamos cierta calidad de la obra. Entonces revisamos bien el tema y todo lo demás. Ya que tenemos todo eso, decimos nosotros, bueno, ¿hasta dónde podemos exponer obra? Para que no se nos empalme, para que no se vaya a llegar de más y se nos vaya a empalmar y entonces en lugar de verse bonito se va a ver mal. Entonces, vemos el récord que podemos hacer y hacemos mediciones en la galería con la intención de saber cuánta obra puede caber de manera que responda a las necesidades reales, ¿no? Y que pueda tener ese impacto que debe de tener. Entonces, todo eso son los procesos. Si ya después de eso seleccionar, hablar con cada uno de los artistas participantes, mandarle los datos y todo eso, mandarles ya la invitación directa a cada uno de ellos, la invitación directa para que puedan pasar, porque eso les va a permitir a ellos utilizar como soporte para poderme mandar la obra. Por ejemplo, si tú eres de Siria y tú quieres mandar la obra conmigo, pero si no tienes una invitación, no te deja pasar la obra.
Tienes que tener una invitación expresa y sobre todo por una institución. Y luego además que se defina con qué carácter viene la exposición, si viene con carácter económico, mercantil, si viene con carácter cultural o artístico, etcétera, etcétera, y todo eso, ¿no? Entonces la universidad tiene que mandar los soportes para que los artistas se puedan avalar en ellos y entonces sí, ya puedan mandar la obra. Entonces, es todo un proceso, estar hablando con ellos y tienes que hablar en chino, en japonés, en coreano, en taiwanés, de todos los idiomas, tienes que hablar y si no tienes que buscar quien te asesore para poder estar en las comunicaciones. Por ejemplo, yo ahorita te puedo enseñar un correo nada más que me acaba de llegar por ejemplo, de la India. Entonces, no me lo manda en el lenguaje indio, pero me lo manda en inglés y etcétera, y entonces la comunicación tiene que ser así. Entonces, todo el proceso es un proceso muy largo, muy meticuloso, de mucha conciencia, de muy estar pendiente de todo ello, para que puedas de alguna manera llevar a cabo perfectamente las exposiciones. Luego viene la recolección. Después de que nosotros recolectamos la obra aquí, que llega la obra, hay que montarla, a nosotros nos toca montarla. Sí. Hacer los bastidores, hacer todo eso, montar la obra y todo lo demás para irla pasando y ya después pasarla a fotografía, después de fotografía se pasa de hecho, la siguiente pregunta es cómo usan el proceso ustedes, ya que tienen la obra, ¿cómo la montan pues? Entonces primero toman fotografías. Primero tomamos la fotografía de la obra y luego montamos la obra y ya después de ahí de la obra sacamos todas las fichas técnicas de cada una de las obras, hacemos una especie de catálogo personal o local, donde está la fotografía y la ficha técnica para nunca perderte, para no perderte. Y entonces ya hacemos, ya tenemos toda la obra, ya estamos allá en el escenario donde vamos a montar y colocamos toda la obra en el suelo medio colgada y empezamos a revisar y entonces tratamos de ubicar la obra a través del color, a través de temática, a través de formato, a través de expresión artística y todo lo demás y entonces tratamos de cuadrar para que no quede un collage, sino que trate de quedar de manera armoniosa. Por ejemplo, palomas, aquí van las palomas, sopilotes, aquí van los sopilotes, árboles, aquí van los árboles. Entonces tratamos de hacerlo, pero en algunas veces también viene pintura que, por ejemplo, que es impresionista, que es expresionista, etcétera, etcétera, que es realista, que es hiperrealista, etcétera, etcétera. Entonces tratamos de ubicar, de entender todo eso para poderlo proyectar. Entonces lo que yo le decía a tu compañera, eso lo hacemos por 2 o 3 razones. 3 razones fundamentales. Una de ellas, que no es la lista más importante, o sea, el número más importante, pero sí son las 3 razones. Sí. Una, que la institución o la galería debe de tener dignidad en la obra que está presentando y cómo la está presentando. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al presentarla para que la exposición tenga esa visibilidad de la gente, que hay respeto por nuestra galería, respeto por el artista. Respeto por el artista, que es muy importante que se le dé su respeto, y sobre todo aquí, respeto por el arte, ¿no? Entonces son 3 cosas por las cuales nosotros vamos a trabajar de manera muy puntual. Entonces cuando hacemos nosotros ya nuestro primer ensayo de montaje museográfico, entonces hacemos eso, empezamos a cuadrar. Empezamos a cuadrar con la intención de saber exactamente en qué salita puede estar, en qué lugar, cuál es el espacio. Mucha gente, cuando son colectivas, mucha gente dice, ay, oiga, ponga mi obra aquí, porque para él, supuestamente para él, ese es el mejor espacio. Y nosotros no lo hacemos así. No seleccionamos porque tú eres mi amigo, mi cuate y todo lo demás. Seleccionamos por el interés supremo de la galería, pero además porque tú tienes aquí 3 obras. Ve estas 3 obras, ¿no? Sí. Ok. Esta del centro agarra respaldo de este lado y agarra respaldo de aquel lado. Sí. ¿Sí? Esta de ese lado agarra respaldo con la de acá. Y esta de este lado agarra respaldo con la de acá. Entonces lo que estamos haciendo es que la obra se está protegiendo entre sí toda. Entonces cuando nosotros hacemos los montajes, entonces necesariamente estamos haciéndolo así, tratando de que las obras se protejan unas con otras y que ninguna obra
truene más fuerte que otras, Que otra. sino que se compense, y entonces eso es lo que buscamos. Eso es lo difícil, ¿no crees que es fácil? Es fácil poder ubicar la obra, es difícil poderla entender, sobre todo las expresiones, las formas, los sentidos y todo eso. De pronto, por ejemplo, te llega una obra impresionista, una obra de abstracta, y te llega, por ejemplo, una pintura naif. Son cosas completamente diferentes. ¿Cómo juegas con ellas? ¿Cómo soportas una con otra? ¿Cómo lo haces? Entonces tienes que buscarlo, quizás por tamaño, quizás por colores, quizás por figura, quizás, no sé, o sea, no te puedo explicar ahorita porque no las tengo, pero sí, tú estás observando y estás viendo y estás tratando como ese cubo que tiene todas las cosas, sí, ese, que tienes todas las cosas revueltas y que llega un momento que empiezas a manejarlo de tal manera que dejas armonioso un solo color. Así deben de ser las exposiciones, así debemos de trabajar de tal suerte de que, por ejemplo, imagínate ese que le pongas un azul y un verde y es amarillo. ¿Qué te voy a decir? Pues que no está bien, no está armonioso ¿Verdad que no? el color. Así es. Entonces eso es, y luego, de pronto te encuentras que tú tienes una paleta de color. Entonces hay colores que son incompatibles y empáticos entre sí mismos, y hay colores que se rechazan. Entonces también eso tienes que ubicarlo, o sea, de acuerdo a la paleta de colores tienes que ubicarlo en relación al colorido. ¿Qué colorido se te puede adaptar y qué colorido te choca? ¿Sí? Sí. Entonces, son muchos elementos que tienes que revisar, entonces, pero al final de cuentas no lo revisas, tú dices, ahora sigue este punto, ahora sigue este punto, ahora sigue, no. Ya más o menos tienes la idea, tienes todo y entonces empiezas a estructurar. Okay. Y a veces es difícil porque a veces alguien es tu amigo de los que están pintando y eso, y como que, no, este no lo puedo poner aquí. Pero es por el bien de todos, ¿no? Sí. Ok, entonces esas vendrían siendo todas las preguntas. Vamos a analizar cada una de las respuestas porque están muy completas y yo creo que nos quedamos muy satisfechas con la entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo y por compartirnos sus conocimientos sobre el arte. Ok, gracias a ustedes.